Hola, somos TAM. Bienvenido al podcast ADN Transformador. Este es un espacio en el que puedes ser parte de una conversación que te ayude a actuar para transformar y construir el mundo y el futuro que deseas. Bienvenidas, bienvenidos. Qué gusto que estén con nosotros nuevamente en este nuevo episodio del podcast ADN Transformador. Hoy estamos con una invitada bien especial, Jessica Ramírez. Ella es la secretaria ejecutiva de la red Ubuntu para América Latina. Ella ahorita nos va a contar más sobre la red, nos va a contar más seguramente sobre la palabra Ubuntu, que tiene su origen en el África. Es una historia bien bonita la de la palabra Ubuntu. Entonces ella nos va a contar más. También estamos con Elsa, que ustedes conocen, es parte del equipo del ADN Transformador, ha estado con nosotros muchas veces antes. Y vamos a tener esta conversación con Jessica porque Jessica de alguna manera está liderando la red Ubuntu para América Latina. Y la red Ubuntu, entre otras, está trabajando en temas y en programas de liderazgo para jóvenes. eh, y está trabajando alrededor de los temas de emprendedurismo o emprendimiento, como la entendamos mejor. Y desde ese punto de vista, están siendo tanto ella como las personas con las cuales trabajan agentes de transformación, que es lo que a nosotros nos importa como mirar en este podcast, y es qué es un agente de transformación, qué hace, qué prácticas tiene, qué tipo de impacto busca, pero sobre todo, darnos cuenta y acercarnos a la posibilidad de que cada uno de nosotros podemos ser un agente de transformación y que tengamos ejemplos de lo que esto significa. Eso nos parece muy importante porque lo que queremos es generar una gran comunidad de agentes de transformación que estemos trabajando para generar ese mundo que nos importa. Y como he parafraseado muchas veces antes a Charles Eisenstein, para construir y generar ese mundo que nuestros corazones saben es posible. Entonces, Jessica, bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Yo sé que estás saliendo de un resfrío, entonces la gente seguramente, pues los que te conozcan, que te escuchen, de pronto se van a dar cuenta de que tienes la voz un poquito distinta a tu voz natural. Sin embargo, el resto de la gente no se va a dar cuenta, pero también que quería como agradecerte que a pesar de eso estés con nosotros el día de hoy para esta conversación, que yo creo que es muy relevante para muchas personas. Y lo primero que te invito es a que nos cuentes un poco más de ti y que nos cuentes un poco más de la red Ubuntu, por favor. Adelante. Claro que sí, muchas gracias Andrés y Elsa por esta invitación. Definitivamente creo yo que Ubuntu tiene un ADN transformador desde su palabra y desde todo lo que conecta. Cuando uno escucha por primera vez, o bueno, creo que algunos ingenieros siempre se van por este lado porque también Ubuntu es un software y es un sistema operativo, y usualmente cuando yo pregunto, ¿han escuchado sobre Ubuntu? Alzan la mano algunos cuantos porque en esta área de ingeniería o de informática, pues sale como un sistema operativo, pero no es eso. Ubuntu, digamos, se puede llamar de muchas maneras, ¿no? Es una filosofía, una forma de vivir, una base o unos principios para poder, digamos, apalancar como algún sistema de liderazgo, pero realmente la palabra significa yo soy porque tú eres, y de hecho etimológicamente también está dividida. La palabra ubu significa convertirse, y entu, persona, y es convertirse en persona, y viene un poco de esta mirada o de esta forma de vivir de África, que dice que constantemente nos estamos convirtiendo en personas. O sea, nacemos como personas, pero también es una construcción diaria de identidad, y eso se da bajo una plataforma, una base de interdependencia, en donde pues estamos ahí como en una red resguardados como seres humanos, ¿no? Eso como para abrir y contarles un poco qué es Ubuntu, pero para responder la pregunta puntualmente, como lo dijiste, mi nombre es Jessica Ramírez. Yo tengo la fortuna de en este momento coordinar Ubuntu, o la red Ubuntu para América Latina. En este momento somos 5 países en la TAM, en los cuales estamos Colombia. Yo soy colombiana, soy cucuteña además.
Entonces, bueno, está Colombia, está Venezuela, está Brasil, está Perú y hace muy poco este año entró México, ¿no? Entonces somos 5 países en América Latina y a nivel mundial ya somos 19 países y así como yo, pues que en este caso junto con obviamente una estructura que le llamamos Consejo Ubuntu Latam, en donde tenemos a nuestro presidente y conocido por ti Andrés, Edu, o como le decimos, Edu Seidental, que es brasilero, y también nuestra vicepresidenta, que le decimos Bea, se llama Beatriz, que es peruana, pero está ubicada en Uruguay. Entonces somos un equipo, más los líderes de país en América Latina, pero así como yo y así como nosotros, en otras regiones del mundo también hay personas que están coordinando todo este movimiento de Ubuntu. Hay 3 personas para África, hace muy poco ingresó Medio Oriente, hace también muy poco que pues había sido como algo bien curioso, y es que Ubuntu nace en Portugal. Ahorita contaré tal vez la historia de este nacimiento, pero nace en Portugal y todavía no se había contagiado tal vez algunos países de Europa. Entonces hace poco entró Alemania y Bélgica, que fue también un reto pues ha sido también pues digamos como una sorpresa por parte de estos países que se están moviendo también pues estos grupos de liderazgo para hablar de liderazgo de servicio. Ok, o sea, en total en el mundo, ¿cuántos países están ahorita bajo la sombrilla de la red Ubuntu? 19 de los cuales 5 estamos en América Latina, que fueron los que mencioné hace un momento. Ok. Oye, eh, contemos un poquito de la historia de la red Ubuntu. Yo la verdad no conozco la historia de la red Ubuntu de Portugal. Yo conozco la historia de la red Ubuntu de Brasil, que tú me vas a corregir, pero quiero contar un poco porque efectivamente yo conocí a Edu, tú ya lo mencionaste a Edu Seidental, él es brasileño. La razón por la cual me conozco con él es por todo el tema de liderazgo que hemos trabajado con el Instituto de Liderazgo Generativo. Y pero yo tenía referencias de él desde antes y él en algún momento fundó la red Ubuntu en Brasil y era una red Ubuntu de emprendedurismo. Eh, y lo que yo sé es que él empezó a hacer trabajo ahí con otras personas, pero en algún momento, no sé si lo contactan o él los contacta, pero el caso es que se conectan con esta red Ubuntu que ya existía y que había nacido también en Portugal. Hay como una unión de las dos. Edu se hace, digamos, a un lado como de la parte operativa de la red Ubuntu en Brasil y ya esto se empieza a extender, digamos, a otros países, por lo menos de Latinoamérica, donde, como tú dijiste, él es el presidente y demás. Esa es la historia que yo conozco, pero esa historia no tiene este lado de todo lo que viene desde Brasil y cómo nace la red Ubuntu. Entonces, cuéntanos un poco de esa historia. Me voy a colar un momentico en la conversación. Dale. Y es como para tener un mejor contexto para nuestra audiencia. Es si puedes, antes de ir a la historia, contar qué es lo que hace la red Ubuntu, a qué se dedica, cuál es el objetivo, que tal vez es evidente para ustedes dos, pero quienes nos están escuchando no saben qué hace la red, aparte pues de esta linda descripción que trajiste de la palabra, Jessica. Claro que sí, pero entonces voy a intentar unir las dos para responderlo. O sea, empiezo con la historia y en algún momento ya explico como ese objetivo. Eh, y por eso decía hace un momento que cada uno de nosotros escoge un poco esa concepción de Ubuntu, ¿no? Por eso yo le daba algunos ejemplos de una filosofía, una forma de vivir, una plataforma para poder escalar ahí programas metodológicos de liderazgo, etcétera. Entonces, para mí Ubuntu es esa base filosófica, ¿no? Y esa esencia filosófica. Y lo que hace en este caso la Academia de Líderes Ubuntu, que nace en un instituto de Portugal, que el instituto se llama IPAF, Instituto Padre Antonio Vieira, nace en el año 2010, es extraer esta esencia filosófica y volverla un método. Entonces lo que hacemos como academia realmente es transferir un método que tiene una base filosófica en el yo soy porque tú eres, ¿no? Entonces se imaginarán ustedes un líder que se reflejan otros, ¿no? Y un líder que tiene por detrás un principio de interdependencia y todo lo que conlleva en eso, ¿no? Entonces, formar líderes, que básicamente es la misión, un poco para responder a Elsa, de la Academia de Líderes Ubuntu, formar líderes en este principio de liderazgo servidor. De hecho, son 3 principios: liderazgo servidor, construcción de puentes, que es un concepto súper poderoso que tenemos en la academia,
y todo lo que implica, ¿no? Ser un líder que une y no construye muros, que sería lo contrario, sino que precisamente un puente para que haya como esta unión. Y un tercer principio que también es muy, muy poderoso y lindo, y es la ética del cuidado, entendiendo que el líder se cuida a sí mismo, cuida al otro, pero también cuida al planeta. Y en estos tres principios se aborda el método de la Academia de Líderes Ubuntu. Entonces, en Portugal, como lo mencionaba, nace en el año 2010, principalmente con una necesidad y un llamado del país o tal vez de la región a poderse responder socialmente esta problemática que tenemos ciudades como la mía, yo que soy cucuteña, ciudades fronterizas, y es este impacto de personas, sobre todo jóvenes, en temas socioemocionales cuando llegan y cuando emigran, ¿no? Entonces, sobre todo este fenómeno de migración de África a Europa, y todo lo que puede conllevar con eso, empezó a tener la necesidad, nos hace falta un programa socioemocional. IPAF, que es el Instituto de Educación No Formal, porque esto es educación no formal, crea el proyecto de Líderes Ubuntu en ese momento y empieza a implementarse en jóvenes migrantes. El tema es que empieza a tener tanto éxito que jóvenes que no son migrantes, que también hacen parte del sistema, digamos, tal vez social del mismo país, dicen, yo también quiero acceder a esto, porque lo que hizo este grupo de académicos, psicólogos y personas pues técnicamente preparadas para crear el método de la extracción filosófica de África fue crear algo muy práctico, metodológicamente muy fácil de implementar, por decirlo de alguna manera, y rápidamente empezó a contagiarse en todo el país. Y pues ya ustedes calculen, les estoy hablando del año 2010, estamos en el 2023. En 13 años hemos llegado a 19 países, que es algo que personalmente siempre me ha generado muchísima curiosidad. No sé si en el mundo haya un proyecto, yo le decía a Rui Márquez, que se llama el fundador de este proyecto, y el presidente del instituto, le decía, Rui, no sé si se ha hecho un estudio para que a nivel global se haya podido como evidenciar qué programa pues ha trascendido casi en un poco más de una década tanto, ¿no? Y esto es casi como un efecto bola de nieve, o sea, bueno, este año estuvimos, yo no nombré a Ecuador porque no estuvimos del todo en Ecuador, pero casi que ya hay planes para llegar a República Dominicana, Puerto Rico, Chile, en fin, esto es algo que conecta muchísimo. Entonces, empezamos a expandirnos a nivel mundial. A América Latina llegó en el año 2018. En Colombia entra por Medellín, por el Centro de Fe Culturas, y todo el ejercicio, en ese momento estaba liderándolo el padre Francisco de Rú, y pues todo el ejercicio de poder generar temas de paz también, de reconciliación, y en Cúcuta pues por la situación migrante también. Entonces, esa es la historia del proyecto y de la Academia de Líderes Ubuntu. En algún momento de esa década, bueno, un poco más, IPAF dice, Ubuntu, precisamente como es una esencia filosófica, deben haber más métodos o deben haber más, tal vez, movimientos, porque no todos son métodos, movimientos o nombres de organizaciones o simplemente pilares que tengan el nombre Ubuntu. Entonces deciden llamar a nivel mundial a todas las organizaciones que tengan en su nombre y en su misionalidad o en su visión promover líderes Ubuntu, y entre esos llega Ubuntu, pero el Ubuntu de emprendedurismo de Edu, que estaba en Brasil, así como otros más, ¿no? También hay unos en Perú, a nivel mundial en África, por supuesto, esto nace en África, pero y entonces lo que hizo la Academia de Líderes Ubuntu fue brindar una plataforma para que todos los Ubuntus ahí de alguna manera reposen. Sin embargo, las formaciones que se hacen del método y la implementación en la transferencia metodológica siguen siendo bajo esta metodología que les estoy contando, que se crea desde el año 2010, que por supuesto ha tenido pues un perfeccionamiento y un ajuste a través de los años, pero sigue siendo en esencia la misma, en la que pues básicamente trabajamos todos, que es formar jóvenes en liderazgo de servicio, pero además que creo que es uno de los factores importantes para esto que les comentaba de la expansión rápida de un programa así como este, y es que se transfiere el método de manera gratuita y abierta, ¿no? Cuando a mí me invitaron, yo estaba haciendo parte de una fundación de educación que se llama la Fundación Empresarios por la Educación en Colombia, y yo estaba gerenciando el capítulo norte de Santander. Me invitaron porque hicieron una invitación como a las personas que nos gustaban los temas educativos, tal vez, algunos colegios y demás, y en esa invitación era para formarme como formadora en el año 2018, perdón. Y
cuando yo fui para poder entender y para poder conocer a Rudy, todo este movimiento, yo decía, ¿en serio nos van a entregar todo gratis? O sea, es que era el kit metodológico, toda la información, o sea, y esto es una de las cosas que tiene la academia, ¿no? Hay una entrega abierta, gratuita, para que cada país y cada organización que lo desee empiece a implementar de manera independiente, obviamente en una red, porque lo que hacemos es construir redes y ir como generando todo este movimiento de liderazgo Ubuntu, pero con toda la autonomía también organizacional para hacerse. Muy bien. Jessica, eh, cuéntanos un poquito de tu historia de llegada a la red Ubuntu. Acabas de mencionar que estabas en esto de la Fundación Empresarios por la Educación y llegas acá, pero ¿cuál es como el detrás de cámaras de la llegada tuya a la red Ubuntu? ¿Qué es lo que te movió? ¿Qué es lo que escuchaste, lo que sentiste que dijiste, yo necesito ser parte de esta red? Bueno, primero invitaron a Rui Márquez, como les contaba, que era el presidente y director, él es portugués, lo invitaron a un foro sobre migración en Cúcuta, dirigido por algunas instituciones, entre esas recuerdo que estaba PNUD, ACNUR, bueno, como muchas instituciones de cooperación que en un departamento como el nuestro, incluso en algún momento fuimos el departamento con más instituciones de cooperación que llegó a tener en Colombia, 46. Entonces, eso fue una charla, un foro tal vez, una conferencia en donde Rui Márquez contó un poco todo el ejercicio del instituto para poder enfrentar algunos problemas socioemocionales y de reconciliación y unión entre migrantes y población de acogida. Ahí lo escuché. Meses después, a través de esas mismas organizaciones que estaban promoviendo este foro y esta conversación, se abrió la primera convocatoria en Cúcuta para formar formadores, bajo un formato de dejar ya la capacidad instalada para la ciudad en diferentes organizaciones. Y en ese momento yo creo que ha sido una de las formaciones más grandes que se ha tenido al tiempo. Nos formamos casi 100 personas como formadores, o sea, de entrada, la primera llegada a la ciudad, entre esas estuve yo. Nos invitaron a través de la fundación, como lo comentaba, y yo a su vez extendí la invitación, pues, también como me la extendieron a mí, extendí la invitación a rectores de colegios públicos de Cúcuta, que en ese momento fueron como 5 más o menos. Entonces asistimos junto a otras organizaciones más, por supuesto, de carácter académico, privado, social. Bueno, Ubuntu es muy flexible y adaptable. Ahorita entraremos un poquito en el método de qué es lo que hacemos al interior, pero se adapta muy rápidamente casi que a este sentido de poder fortalecer habilidades y competencias en personas líderes. Entonces, bueno, hicimos parte de la formación. Y Ubuntu tiene algo muy bonito, y es que la formación de formadores es aprender haciendo. Es decir, nos entregan durante 2 días una transferencia metodológica de todo en lo que consiste hacer una academia de líderes Ubuntu en 2 días, 7 días, casi 8 horas diarias, fue bastante intenso. Y ya al tercer día debíamos implementar durante 5 días más la academia. Entonces eso fue un tema de aprender haciendo, en donde los que nos estábamos formando como formadores ya casi que al tercer día estábamos implementando un Ubuntu Week, como le decimos, una academia a unos jóvenes. Entonces de una, casi que uno se estrena como formador para que al cabo de los 7 días, 2 días de transferencia más 5 días de formación en jóvenes, pues nos estemos certificando como formadores de la academia. Ahí quedé súper conectada, la verdad, desde el inicio cuando escuché lo que significa, cuando empecé como a apropiar un poco como esta mirada de un liderazgo mucho más horizontal, distributivo, bueno, colaborativo, reflejado en el otro y todo lo demás, quedé súper conectada y empezamos un grupo de personas en Cúcuta a hacer voluntariados con los rectores que ya teníamos, que se habían formado también como Ubuntu, incluso rectores de universidades también se formaron, como la Universidad Libre, y empezamos a hacer voluntariados en donde nos rotábamos como los días, porque pues obviamente por temas laborales no íbamos a estar 5 días completos, y empezamos así a hacer Ubuntus en colegios, a promover el tema, y de hecho Cúcuta en ese momento es una de las ciudades con más movimiento junto con Medellín, que también ha tenido un movimiento súper escalable en todo Colombia. Entonces de ahí empezamos. Yo después hice parte del sector público
En el 2020 ingresé a la alcaldía de Cúcuta como secretaria de Educación y ahí ya pues con un poquito más de poder de decisión tal vez y liderando un poco pues un sistema educativo y unos colegios y un grupo de, bueno, un capital humano muy grande. Empezamos también a implementar en algunos colegios con esfuerzos poco a poco, porque no es sencillo también sin recursos, pues sí, el movimiento de recursos es de SGP y bueno, es otra discusión, pero el tema de poderlo implementar tampoco es tan directo, pero empezamos a hacerlo, y esto ha trascendido en un efecto bola de nieve súper interesante, incluso, solo para contarles una experiencia de lo que ha significado para muchos sectores, desde el año antepasado, perdón, Centrales Eléctricas de Norte de Santander, que es una empresa del grupo EPM, una electrificadora de este departamento, empezó a implementar Ubuntu como un sistema como un programa, perdón, de sistema de responsabilidad social o empresarial que tienen normalmente los grupos empresariales y el sector privado. Y desde ahí también empezó a promoverlo y ha sido casi que una alianza y una fuerza de muchísimos actores, desde de manera individual y personal, como empezamos nosotros a hacer voluntariado, pero desde la misma Secretaría de Educación, desde las universidades que han impulsado el tema y ahora la empresa privada. Y ha sido súper interesante porque, como les decía ahora, Ubuntu entrega y de hecho hay un principio de gratuidad. Ninguna persona que recibe Ubuntu por primera vez debe pagar, ¿no? Ubuntu llega de manera gratuita a la persona que así lo desee, porque además el otro principio es la voluntariedad. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, realmente de una colaboración que se ha tenido y ha sido un fruto casi espontáneo y muy genuino de los que creemos que fortalecer estos liderazgos en jóvenes pues vale, y en las personas en general, pues vale toda la pena. Quiero hacerte una pregunta. Tiene que ver con eso que acabas de decir, como con quienes creemos en esto, y es que tiene que ver esto contigo, como en qué momento te conectas tú como con esta pasión y con esta intención que nos transmites de la transformación del liderazgo, de la educación, del hacer jóvenes y formar jóvenes con nuevas habilidades. ¿Puedes contarnos un poquito como de dónde aparece en ti esa intención, ese llamado, como ese gusto y esa pasión que traes al tema? Bueno, bueno, sí, una pregunta como que interesante porque yo no lo busqué, ¿no? Digamos, en este caso Ubuntu como que me tocó a la puerta como una invitación que tal vez como nos ha llegado muchas invitaciones, tal vez por un correo electrónico, por un chat, sin mucha información tampoco, pero tal vez algo por ahí en algún momento yo escuché que alguien dijo, creo que fue Isabel Allende en alguna entrevista, como que no es que uno conecte, no es que uno atraiga lo que es, sino que uno va descubriéndose a medida que va aceptando o va abriendo y viendo las oportunidades, ¿no? Entonces, pues yo creo que realmente fue una conexión de su misma esencia, de esa importancia que tal vez no digo desde hace tiempo, pero sí he sido más consciente de la importancia de conocerse a uno mismo como persona y como líder para poder intentar ver cómo puede ayudar a otros, ¿no? Que eso es un poquito lo bonito que tiene Ubuntu. Y acá la ato con algo que quiero contarles y es que Ubuntu trabaja 5 pilares. Inicia con el autoconocimiento, el segundo pilar es la autoconfianza, perdón. El tercer pilar es la resiliencia, el cuarto pilar es la empatía y el quinto pilar es el servicio. Entonces, no de gratis vienen así, ¿no? Como de adentro hacia afuera. Y yo creo que esa sorpresa cuando uno llega a una formación y lo hacen cuestionarse con uno mismo y lo hace ver un montón de cosas que uno tiene adentro que tal vez no las sabe o no les ha puesto el nombre, que me ha pasado mucho con Ubuntu. Como que uno tiene la sensación que por ahí va lo que uno es o lo que uno se cuestiona de uno mismo, pero como que no sale el nombre, ¿no? Uno todavía no se lo pone y eso me ha pasado. Nosotros trabajamos mucho los temas de sentido y de propósito en la vida, un poco atando con esa pregunta tan fundamental, ¿no? Y trabajamos sobre todo, como ya lo mencioné, el autoconocimiento, y hay un autor que mostramos ahí en algún momento, tal vez ustedes lo han escuchado hablar, es Simon Sinek, que habla del círculo dorado, ¿no?
y esta importancia de los 3 anillos, que normalmente estamos, o la mayoría de personas está en el qué, que además lo pone de paralelo con la estructura del cerebro, que me parece súper interesante esta manera de verlo. Entonces está el qué, que es como el primer anillo, el que está hacia afuera, que se coincide con el neocórtex, que es además el anillo o la cobertura del cerebro más racional. El segundo anillo es el cómo, que normalmente, dice él, no, algunas personas se preguntan el cómo, ¿no? ¿Cómo hago lo que hago? ¿Cómo llego a donde pues el cómo, casi que ese camino? Y el cómo es el sistema límbico, que es más emocional, y el que está más adentro del tercer anillo es el por qué, ¿no? Y preguntarse el por qué o el para qué hago yo y el por qué o el para qué me mueve, que se conecta además de manera paralela con ese sistema reptiliano, que es casi un sistema un poquito más, si se quiere llamar, salvaje, porque casi que no se controla ni con el lenguaje ni con nada, ¿no? Y es encontrar realmente en las entrañas que hay. Entonces, lo menciono porque cuando uno empieza ya a estudiar el tema, a empezar a ser formador y a tener que impartir la información y obviamente a preparar todo lo que contiene la academia, pues empieza a darse cuenta uno que hay una motivación muy genuina y muy intrínseca, que a veces uno no le pone nombre ni sabe qué es lo que lo mueve, ¿no? Y usualmente es eso, es ese por qué o para qué o ese círculo dorado, como lo menciona él, que en mi caso lo definí hace muy poco en medio de la academia incluso, ni siquiera en el sector educativo, que pensé que siempre ha sido como, pensaba yo que estaba ahí más fuerte mi círculo dorado, pero hace muy poco que descubrí que es más digamos, una recompensa que siento al poder llevar como o dar herramientas o tal vez contagiar a un grupo de personas o a alguien con su misma esencia, ¿no? No con algo más ni con motivar a alguien, porque no se trata de motivaciones extrínsecas, sino ayudar tal vez, si la palabra puede caber ahí, no sé qué tan precisa sea, pero sí ayudar a que alguien pueda ver algo de sí mismo, ¿no? Y estar en ese sector le dicen desarrollo del ser o, en fin, como se pueda llamar. Entonces, yo diría que ahí, ese, esa puede ser esa motivación y eso que me conecta. Oye, quisiera como saltar a otro nivel de la conversación y luego volver a este nivel de la conversación. Eh, pero es que me quedé un poco con la intriga, uno del impacto, porque me dijiste que se forman y las personas que se forman además como que inmediatamente tienen 5 días en donde están haciendo Ubuntus eh, con jóvenes. Entonces, un poco como entender cuál es, digamos, no sé cómo miden ustedes el impacto, pero yo me imagino hay un número de personas que ustedes de alguna manera están mirando que pasan por la academia o por los diferentes Ubuntus que ustedes hacen. Entonces, uno es como esa parte. Y segundo, tú dijiste que no le cobran a nadie. Y entonces un poco la pregunta también que hago es, ¿cuál es el modelo de la red para ser sostenible? Porque pues igual y esto implica, me imagino, pues una inversión de tiempo de personas. Yo creo que el trabajo, no sé, desde mi propio paradigma, creo que el trabajo voluntario como que siempre se encuentra como con un techo. Y es el techo en donde las personas dicen, no, pues, no, porque yo necesito llenar la nevera. Entonces, un poco de esas dos preguntas que son muy del aspecto más como pragmático quizás de la red, eh, porque me parece interesante hilar tu compromiso con eso también. Claro, sí, sí lo medimos. Bueno, hay cifras directas en términos de la formación, ¿no? En términos de este resultado de personas formadas, y ya estamos llegando a 118.000 personas en el mundo que han recibido la formación Ubuntu, ya sea como formador o como participante. En general ha recibido la academia, 118.000 en 19 países. En América Latina estamos llegando a 2.600 personas en estos 5 países que les mencionaba hace un ratico. También hacemos una medición, una evaluación de impacto con 14 indicadores socioemocionales, entre los cuales casi que se desprenden un poco de estos 5 pilares que les mencionaba. O sea, al final un poco la idea es ver o que la organización pueda evidenciar en su grupo focal o bueno, en el grupo de personas que se forma,
las personas qué tanto se conocen a sí mismas o qué tanto consideran que se acercan a ese conocimiento de sí mismas, qué tanto se consideran o se perciben como resilientes, de autoconfianza, o sea, se desprenden un poquito esos indicadores de los 5 pilares que les mencionaba. Y pues digamos que eso se entrega obviamente porque está estandarizado a nivel mundial para poder evidenciar, ir medir, ir haciendo un seguimiento de cuáles son estos, cuál ha sido el comportamiento por región, por país o simplemente por formación pues de la Academia de Líderes Ubuntu. Entonces, esos son los datos. Frente a eso, frente al modelo, es decir, la academia es sin ánimo de lucro en el sentido de que no tiene formaciones directas para cobrar, por tal vez como algún diplomado, como un curso, ¿no? Que uno paga tal vez una matrícula, paga un valor para poder acceder a un material. Cuando me refiero a que es gratuito, es que hay un principio de gratuidad, porque a todos los que hacemos parte de manera individual como personas y que nos invita alguna organización, digamos, el principio es no cobrar, ¿no? Es decir, que sea gratuito para la persona. Sin embargo, lo que sí hacemos como plataforma o como en este caso como la red Ubuntu Latam es buscar organizaciones o actores aliados, en este caso a nivel de América Latina, que puedan promover Ubuntu para sus mismas organizaciones o para personas en general. Por eso les da, por ejemplo, les da este caso de centrales eléctricas, que ellos claramente tienen una inversión en términos de dinero para poder invitar a un grupo poblacional, ya sea de sus municipios, o sea, abierto para colegios, para jóvenes en general. Y a esas personas ellos no les podrían cobrar. Me refiero un poco a eso, o sea, que al que lo recibe no paga, sin embargo, alguien lo debe promover, ¿no? ¿Cuáles son los costos de Ubuntu? Pues, digamos, los costos operativos de poder tener una formación, básicamente comida para participantes, bueno, una entrega de camisetas, materiales, unos formadores, pero nosotros no, digamos, recibimos a cambio tal vez un recurso monetario o hacemos contractualmente, digamos, un documento para que Ubuntu vale tal, no, lo que hacemos es entregar los requerimientos logísticos y técnicos de lo que se requiere para hacer la formación, para que esa organización pueda invertir pues en su propia gente en últimas, ¿no? Y en sus propias grupos de trabajo para poder darles pues el regalo un poco de hacer parte de esta experiencia que es la formación Ubuntu. No sé si fui clara con la respuesta. Sí, súper clara. Lo cual me habla de un compromiso tuyo y de las personas que hagan. ¿Cuántas personas hacen parte? ¿Tú tienes un equipo con el cual trabajas en el día a día? Yo soy la línea directa con Portugal, digamos, estoy vinculada directamente con IPAF, que es el Instituto Padre Antonio Vieira. Sin embargo, en América Latina, bueno, y como no hay una infraestructura física distinta a Portugal, que incluso hay 2 sedes, ¿no? Hay una en Lisboa y otro en Porto. Nosotros acá tenemos y cada región lo decide, por eso les hablaba ahorita de que por lo menos en África, que hay varios países, pues tienen una manera de organizarse distinta. Nosotros en América Latina tenemos un consejo y ese consejo está conformado por el presidente, la vicepresidente que los mencioné, pero además cada país tiene un líder. Entonces se asigna un líder por país, hay una líder Colombia, un líder Perú, un líder México, un líder Venezuela, Brasil, y nosotros, los que acabo de mencionar, conformamos el Consejo Ubuntu Latam, pero tal vez como de manera, en efecto cascada, tal vez, sí, en efecto cascada, están también los formadores en los países y las ciudades que están, pues, como un capital humano voluntario, eh, normalmente voluntario, obviamente, hay casos de casos, ¿no? Por lo menos cuando una empresa lo adquiere, pues hay un pago para formadores, pero si por lo menos una escuela o una organización un poco más social lo quiere hacer y hay la voluntad de algunos voluntarios formadores, pues también se puede hacer. Entonces funciona como de las 2 maneras, pero esa básicamente es como la estructura organizacional que tenemos en América Latina. Ok, entonces esto me lleva a una pregunta que además yo me he encontrado que ha sido un desafío en los años que yo tengo trabajando en estos temas, incluso en el tema de trabajo voluntario, con varias organizaciones, con la Alianza Pachamama, eh, con el trabajo que hacemos con una iniciativa que se llama el Intercio Journey, con
incluso con parte del trabajo que nosotros mismos como equipo que está detrás del ADN transformador, que lo llamamos el TAM, eh, también digamos, es una pregunta que para nosotros ha sido muy relevante y es el tema de este balance entre el trabajo voluntario y nuevamente la necesidad de ser sostenibles nosotros mismos desde el punto de vista financiero para poder cubrir, digamos, los gastos y como te decía hace un momento con la expresión de llenar la nevera. ¿Cómo haces? Y esta pregunta la quiero enmarcar desde lo siguiente. Es mi opinión hoy en día, dada toda esta experiencia que te acabo de narrar, y en otras cosas que he visto, es mi opinión que uno de los grandes desafíos que tenemos para escalar las soluciones que necesitamos ver en el mundo es el de poder lograr que las personas realmente se puedan comprometer con estas soluciones. Y una de las lógicas que yo he visto que es muy loable, pero que nuevamente se encuentra como con un techo de vidrio, es la lógica del voluntariado. Un voluntariado al cual no se le paga por hacer lo que hace. ¿Cómo has tú, llamémoslo así, resuelto ese tema? ¿Y cómo lo resuelven dentro de la red? Eh, Creo que para las personas que nos escuchan puede ser muy valioso porque creo que es lo que muchas veces frena a muchos y es el tema de, ¿será que yo puedo vivir de esto? ¿Será que yo me puedo dedicar a esto y tener, digamos, el estándar de vida que quiero? Entonces, un poco ese es el contexto para esa pregunta. Sí, no, entiendo perfectamente y pues no es fácil tampoco, ¿no? De entrada tampoco podemos decir que pues hay un funcionamiento óptimo y eficiente en el 100% de los casos. Em, y normalmente hay un porcentaje muy bajo de los voluntarios o de los formadores que después de que se forman, con los que se puede contar. Pero por otro lado, también yo me he sorprendido, viniendo tal vez de otros sectores también sociales. Yo también he trabajado con organizaciones a nivel internacional más sociales y de cooperación, y encontrarme con incluso yo misma, porque cuando a mí me llamaban y yo decía, puedo ir 2 días, tenía el espacio y lo intentaba sacar, ¿no? Cuando en ese momento, después del 2018, empezamos a hacer casi que una academia semestral, hacíamos, yo sacaba el espacio, pero creo yo que los que nos conectamos y logramos realmente generar como el espacio, el tiempo y tener la voluntad, pero también vemos como dos cosas. Uno es que nos llenamos cada vez que lo hacemos, ¿no? Porque Ubuntu tiene algo muy bonito y es que puede ser un poco extenso en términos horarios. Normalmente las personas cuando conocen por primera vez esto dicen, ¿cómo así 7 horas? Imposible, pedagógicamente no da. Los que hemos dado clase, ¿cómo así una clase? O sea, porque uno piensa que es una clase. Más de 4 horas en un taller ya aburre, cansa, pero obviamente el método es creado para eso. Ya de pronto más adelante hablaremos de eso si nos da un poquito el chance, pero hay una recarga, no sé si es energética, no sé qué pasa ahí, pero si hay una recarga para los que hacemos parte de la formación como formadores, de poder ver tal vez el sentido de asombro de alguien. A mí eso me parece muy, muy curioso porque yo ya he formado, o sea, ya he formado formadores, ¿no? Que le llamamos como formadores senior. Entonces, cuando nosotros le decimos a los formadores que se están formando lo que van a tener que hacer, siempre hay como una ansiedad de de ayudarle a hacerle saber a la persona qué es lo que va a descubrir, y como una ansiedad de ver la cara de sorpresa por cualquiera de las dinámicas o actividades que hacemos. Y yo creo que esa curiosidad que se despierta en Ubuntu y esa capacidad de asombrarse por cosas sencillas, y es darse cuenta, ¿no? Como cuando a uno le dicen algo y uno, wow, ¿sí? Como abre los ojos y dice, no me lo espera, o sea, se da cuenta y parece algo sencillo, pero esa capacidad de asombrarse por las cosas que uno no sabe que tal vez tenía, pero ahí tiene, creo que es algo muy bonito y es una de las razones bueno, de manera personal, que yo evidencio en Ubuntu para recargarme. Y por otro lado, lo que hablábamos un poquito con Elsa en la pregunta anterior, como segundo factor, creo que los que nos sintonizamos con este sector o con esta ruta profesional y laboral de poder formar, de poder estar tal vez frente a un grupo de personas e impartir
algunas temáticas de desarrollo del ser también nos mueven, ¿no? Cuando yo me he hecho esa pregunta yo misma y me pongo a analizar a los voluntarios formadores que están, normalmente todos tenemos un estilo de trabajo y de gusto por esta, no sé si sea profesión, pero sí por esta carrera un poco más de desarrollo del ser que, pues que en últimas es también de lo que nos gusta vivir y además que nos vamos puliendo, ¿no? Entonces yo diría que definitivamente es el método, ¿sí? Porque el método tiene algo por dentro que conecta mucho y solo las personas que realmente hemos estado ahí y lo hemos vivido, nosotros incluso le llamamos a Ubuntu una experiencia, ¿no? No es una formación normal, no es una capacitación normal, es una experiencia porque hay adentro una sumergida durante 5 días de muchas cosas muy, muy interesantes que pasan y pues bueno, mantenemos el efecto sorpresa, así que deben formarse como Ubuntu para que sepan de lo que les estoy hablando. Qué bonito. Invita. Invita y como que dan ganas de saber un poco más qué es lo que hay, qué es lo que hay adentro y qué es lo que trae Ubuntu para estos jóvenes. Entiendo que más son más jóvenes que otro segmento. ¿Quisieras contarnos un poquito de eso? Como qué es lo que, cuál es el impacto, qué es lo que ven ustedes en estas personas una vez pasan por la academia o por el programa o por el Ubuntu de la manera en que los toca. Bueno, Ubuntu tiene 5 días, como les mencionaba, la academia está planeada para hacerse en 5 días y el primer día se llama, yo ya les hablé de los 3 principios y de los 5 pilares, ¿no? Que es básicamente la estructura pedagógica o metodológica, pero cada día es un día temático, entonces para que más o menos se hagan una idea, el primer día se llama liderar como Mandela, entonces claramente ahí está nuestro protagonista del día, bueno, pasan muchas cosas ahí, pero obviamente nos vamos con un conocimiento de un ejercicio de liderazgo súper empático, bueno, y todo lo que convoca y promueve un liderazgo como el de Nelson Mandela. El segundo día se llama construir puentes o construcción de puentes, también como el principio, también se llama así el segundo día, y va muy enfocado al autoconocimiento y a esa capacidad de vernos como unos líderes constructores de puentes. Entonces, bueno, también hay una serie de dinámicas, de testimonios y de actividades que se hacen relativos a entender un pontífice, que un pontífice significa constructor de puentes, y todo lo que requiere esta planeación. El tercer día se llama vencer obstáculos. Es un día en donde se trabaja mucho la resiliencia, la empatía, bueno, los 5 pilares siempre entran de manera transversal, ustedes, yo los nombraré porque son de manera transversal que se ven, e incluso en desorden durante estos 5 días. El cuarto día se llama Vidas Ubuntu, ahí por ejemplo trabajamos una técnica que desde hace años ya ha venido surtiendo efectos muy bonitos y pues sobre todo para población joven, que es el storytelling, y aprendemos a narrar a nuestra vida, porque un líder debe saber qué tiene, ¿no? Y cuál ha sido como esa vida y cuáles han sido estas escenas importantes. Entonces lo aprendemos a hacer y también narramos y contamos y ahí pues pasan muchas cosas también. Y en el quinto día se llama I Have a Dream, que está inspirado en el famoso discurso de Martin Luther King, que es uno también de nuestros líderes de servicio, con esa frase tan linda que nos ha dejado. Y bueno, y con todo lo que evoca también una entonación de un discurso y una declaración de un sueño, como lo que él hizo delante de más de 100.000 personas en Estados Unidos. Entonces cerramos la academia con esa intención. De hecho, cada participante, y acá solo para dar algo que normalmente no contamos lo que pasa, pero cada participante da un discurso y es su sueño. Se cierra con eso, es un cierre súper emotivo. De hecho, nosotros metodológicamente hablamos de la teoría de la U, no sé si han escuchado un poco la teoría de la U, bueno, la academia pasa por la U, literalmente, cronológicamente por los 5 días, casi que lo haría como, bueno, lo haría como 1, 2, sí, en el 3, 4 toca el pisito de la U y luego se levanta en el quinto para terminar súper con una emotividad muy alta, o sea, llevando como al participante en toda esta aventura emocional y bueno, y cierra de una manera muy, muy linda, trabajando esos 4 días para eso precisamente. Claro, uno no sabe que va a llegar ahí,
pero con toda la intención de cada cosa que se hace durante estos 5 días para llegar a ese cierre, que es casi como hacia la luna. Y bueno, muy chévere. Hay testimonios muy lindos de jóvenes, sobre todo de docentes también y de padres de familia y de personas que trabajan normalmente con jóvenes. Y la sorpresa es que, pues en un mundo tan tecnológico como tan curioso para algunos, ver que tal vez un joven ahora se concentra es viendo el celular, porque eso lo dicen, ¿no? A veces en clase. Pero aquí en esta experiencia que es completamente lúdica, abierta, dinámica, casi de generar todo un contacto, por eso hablamos de experiencia, porque son 5 sentidos casi activos, muchas personas nos dicen de verdad que conecta a una población tan difícil a veces de conectar, ¿no? Una población adolescente, joven, que casi que 1 hora de atención es mucho. Y pues creo que el éxito indudablemente es eso, es un método creado con una esencia filosófica, por supuesto, muy poderosa, porque hablar de un liderazgo y un líder que está reflejado en otro, eso ya de entrada, cuando yo empecé a darme cuenta de eso, a mí como que y es que, por ejemplo, entender el autoconocimiento bajo la esencia del yo soy porque tú eres. Entonces yo no, o sea, leerme a mí misma no es solo mirarme el ombligo, sino es el yo soy porque tú eres. Es también lo que me genera una mirada hacia afuera de mí, y lo que yo miro de otros también me hace verme a mí misma. Y bueno, entonces entender la autoconfianza bajo la esencia del yo soy porque tú eres y todo lo que se trabaja ahí cambia muchos imaginarios tal vez que tenemos de la construcción de líderes, del ejercicio de liderar, y bueno, y de muchas cosas que tal vez vamos ahí consolidando sin saber, y acá le damos mucho sentido. Como lo decía, personalmente yo he descubierto que le he puesto nombre a muchas cosas que de pronto no sabía qué nombre tenía, pero tal vez tenía la sensación, y eso ha sido algo muy importante para mí. Qué lindo. Y dice que le toca a Andrés, pero te voy a hacer otra pregunta. Dale, dale. Y es que escuchándote como que me pregunto como qué invitación o qué pedido quisieras hacerle a nuestra audiencia. Nuestra audiencia no son tantos jóvenes, ya tienen un poco más de añitos la mayoría, pero todos podemos participar y ser parte de estos Ubuntus. Entonces quería preguntarte si pudieras hacer pedidos o invitaciones a través de este espacio, ¿qué te gustaría pedir o preguntar o invitar? Gracias, Elsa, por la pregunta, porque claro, he mencionado la palabra jóvenes, si hacen ahí el resumen de lo que he mencionado han sido muchas veces, pero no excluye para nada. O sea, esto es una academia abierta que no tiene restricción de edad. Por supuesto, va un poquito focalizado ahí porque hemos tenido como enfoque los últimos años las escuelas, sobre todo, ¿no? Trabajar Ubuntu al interior de las escuelas. Pero es completamente abierto. Entonces la invitación es que puedan conocer un poquito más de esta filosofía. Realmente es muy interesante entender la interdependencia. Bueno, que sé también, porque Andrés en alguna conversación me lo contó, que sé que lo trabajan de una manera tal vez distinta a lo que he venido mencionando, pero como les decía, bajo mi experiencia personal, cuando yo empiezo a descubrirme tal vez como una potencial líder bajo esta esencia de convertirme en persona constantemente, pues exige mucho más, porque uno se vuelve consciente de que es un trabajo diario, ¿no? De que no es ver una formación y ya, de que realmente llevar una filosofía como la de Ubuntu requiere un trabajo consciente, casi que recordándose todo el tiempo en unas notas, o sea, literalmente, que implica ser una persona bajo una filosofía de Ubuntu y una persona con un liderazgo servidor que tiene y con una construcción de puentes y una ética del cuidado y muchas cosas más. Entonces la invitación primero es a generar esa conciencia, ¿no? Del día a día, y segundo, que puedan consultar un poco más sobre esto que les estoy contando hoy, tal vez de manera resumida y general, que son muy bienvenidos a entrar a esta red. Es una red mundial de liderazgo. Si están interesados de manera organizacional o individual, me pueden escribir. Si les parece, puedo dar mi correo, que es contacto latam, así como suena, contacto latam, con M de latam, de América Latina, @academialideresubuntu.org. No tiene el D, sino academialideresubuntu.org. Y Ubuntu son 3 U's. Es que algunas personas
le ponen una O en algún lado, porque para nosotros es raro tantas U's, ¿no? Ubuntu, o sea, las 3 U's. Y me pueden escribir o pueden contactarnos también por redes sociales, por donde nos busquen, o a través de Andrés o de Elsa, creo yo, para poderlos invitar a las formaciones que estemos haciendo en América Latina, desde donde nos estén escuchando, cualquier país de Latam. Jessica, yo tengo un par de preguntas quizás así como finales. Em, la primera es, ¿qué es lo que tú haces como en el día a día para sostener tu compromiso? Y sobre todo para sostener emocionalmente, yo me imagino que hay momentos en que esto puede llegar a ser demandante. Eh, ¿Qué haces tú para sostener tu compromiso en el día a día? ¿Cuáles son como tus prácticas, tus hábitos, tus rituales para sostener tu compromiso en el día a día? Esa es la primera pregunta y luego te hago la otra. Bueno, listo. Yo diría que para sostener el compromiso, para mí es súper importante estar en constante conversación con los otros Ubuntu. O sea, la única manera es nutrirme y generar como una recarga constante. Y de hecho en eso consiste mi trabajo, que por fortuna me pagan por hacer esto que me gusta mucho. Y es estar en constante conversación, retroalimentación con cada país, estar en constante promoción del programa, como esto que estamos haciendo en este momento, pero con organizaciones puntuales a nivel mundial. Estar obviamente en conversaciones con lo que va pasando con nuestra línea técnica, porque recuerden que nuestra línea técnica es Portugal, entonces cada movimiento, allá el movimiento es una locura completamente distinta a lo que tal vez estemos en otras regiones del mundo. Solo para que se hagan una idea, más del 50% de escuelas de todo el país en Portugal tiene Ubuntu como un programa de política educativa socioemocional, porque el Ministerio de Educación hace 3 años firmó un convenio para que cualquier persona que haga parte de una escuela Ubuntu en Portugal adquiera Ubuntu si así lo desea. Entonces ya están llegando casi al 60%, o sea, es una locura. Imagínense ustedes un programa que llega a más de la mitad de las escuelas de un país. Claro, Portugal es pequeño, pero la dimensión de lo que pasa con este movimiento ha sido una locura. Entonces, nosotros acá también la verdad es que entendiendo nuestra dinámica y obviamente como nuestra forma de operar, que inicialmente, como les comentaba, pues es más voluntaria, también se ha movido muchísimo. Y pues lo que yo hago es eso. Yo diría que para mantenerlo es siendo como ese puente, hablando de construcción de puentes entre ese futuro que está ya en Portugal, tal vez de lo que podemos llegar, y intentando ayudar a generar esa motivación en América Latina, que básicamente es mi tarea, y generar pues esas conversaciones constantes con instituciones, con personas individuales, a nivel país también, de lo que va pasando con Ubuntu. Súper, gracias. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el mensaje? Sin importar si la gente escuchó o no escuchó toda esta conversación, eh, o qué se les está quedando, ¿qué es lo que tú quisieras que quedara como mensaje tuyo para cualquier persona que lo pueda escuchar? Bueno, yo diría, bueno, hemos hablado, sí, mucho de Ubuntu, pero sobre todo bueno, son como dos cosas tal vez. Primero, la conciencia, que vuelvo y lo repito, y esa intención que cada uno puede tener de lo diario, ¿no? De la acción diaria con otro, de ser muy consciente de que lo que yo hago puede impactar en otra persona de manera positiva, negativa, y ser muy consciente de cada una de las acciones que puede generar una persona que conozca o no la filosofía Ubuntu. Pero también otro mensaje importante que me gustaría dejar, sobre todo a los líderes, es que la construcción de liderazgo pues es un reto grandísimo que requiere una empatía, que requiere un autoconocimiento, que requiere una autoconfianza, que requiere sobre todo una vocación de servicio, porque indudablemente es casi como volcarse a otros, ¿no? Es sacrificar mucho en términos de tiempo, en términos de muchas cosas, eh, y que sobre todo, pues, por supuesto, se requieren en organizaciones y en el país, pero se necesita pues un trabajo interno como líder para seguir generando pues toda su
su expansión o su impacto en sus equipos de trabajo y pues bueno, en los grupos que tal vez manejan sus organizaciones. Súper, mil gracias. Bueno, Elsa, ¿algo para cerrar esta conversación con Jessica? No más preguntas, yo creo que más que seguirte preguntando es como agradecerte por compartir con nosotros la estructura, la historia, el objetivo, el contenido y sobre todo como la invitación a esta filosofía y a esta manera de liderar desde el servicio, como la has llamado desde Ubuntu. Y acompañarnos hoy, como dijo Andrés, aún sabiendo que estabas un poco resfriada y que la energía no se notó ni poco. Gracias por ponerte completa y por traernos como la conversación e inspirar a otros. Estoy segura que este espacio va a traer inspiración a muchos de nuestra audiencia, a estas personas que, como decía Andrés, están en camino de cero, son agentes de transformación y que esa transformación pueda encontrar un espacio común con Ubuntu nos entusiasma y nos encanta haberte tenido aquí con nosotros. Gracias, Elsa. El placer es mío. Muchas gracias por la invitación a los dos. Y pues también espero que en el marco de estas conversaciones y de lo que ha generado también la red de ADN Transformador y todos los proyectos en los que estén, seguramente podamos hacer algo en conjunto porque uniéndonos también somos más fuertes y podemos llegar más lejos, ¿no? Totalmente, totalmente. Eso es lo que nos mueve, crear una comunidad de personas que estamos todas comprometidas con lo que nos importa. Jessica, mil gracias. Nada, yo creo que, como tú acabas de decir, hay muchas posibilidades de encuentro. Esta filosofía Ubuntu, yo personalmente, y creo que nosotros en el ADN Transformador y en el TAM, resonamos con ella de manera muy fuerte. Y, y espero que podamos encontrarnos colaborando. Ya estamos compartiendo en algunos grupos y vamos a seguir seguramente en conversación y eventualmente también posiblemente podamos volver a conversar más de la red Ubuntu. Incluso de pronto podemos invitar a Edu y que Edu también haga parte de una conversación acá para expandir un poco más en esto. Así que mil y mil gracias. Quisiera como cerrar y agradecer también a las personas que escucharon esta conversación, que estuvieron con nosotros el día de hoy. Y quisiera invitarles, uno, a que se conecten con la red Ubuntu. Entonces, los vamos a compartir las redes de la red Ubuntu, las redes sociales de la red Ubuntu. Les vamos a compartir el correo electrónico al que le pueden escribir directamente a Jessica. Y la invitación es esa: conéctense con la red, conéctense con lo que está haciendo la red, compártanlo. Seguramente a alguien que ustedes conozcan le puede interesar lo que está haciendo la red. Y también compartan este episodio con personas a las que les pueda interesar, a las que les pueda servir, no solamente por lo que pueden encontrar en la red Ubuntu, sino por el ejemplo que es Jessica y que son las personas que están detrás de la red Ubuntu desde Portugal y en toda, realmente en todo el mundo, pero particularmente en nuestra región, que es la región de Latinoamérica. Entonces, por favor, no se queden pasivos con lo que escucharon, actúen en dirección de apoyar a esta comunidad de agentes de transformación que hoy se expande con el vínculo que tenemos con la red Ubuntu. Mil y mil gracias y nos vemos en el próximo episodio. Chao, chao. ¿Te encantó lo que escuchaste en el episodio de esta semana? Bueno, la respuesta es simple. Significaría mucho para nosotros si puedes dejarnos una reseña y comentarios de 5 estrellas. Correr la voz realmente es la mejor manera de hacer crecer nuestro podcast y lograr cosas aún mayores. Gracias.